Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, espero que todos estén muy bien, con mucha salud. Muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy, Nayeli nos va a platicar sobre el Renacimiento. Creo que Nayeli nos va a platicar como que en específico sobre el ambiente sociopolítico, sociocultural, sociopolítico-cultural, no sé cuál es la palabra correcta, pero el ambiente que dio pie a que sucediera el Renacimiento, ¿no? Porque creo que el Renacimiento es un periodo muy peculiar, no solamente como que en el mundo del arte, sino en el mundo de la innovación, ¿no? Como que es una época que yo sé que mucha gente que se dedica a estudiar como que la innovación en general es una época en la que ponen mucha atención, ¿no? Como que es muy interesante cómo en un periodo de tiempo tan pequeño relativamente se juntaron tantas innovaciones y tantos genios en el mundo, ¿no? Sí, el periodo de Renacimiento fue pues prácticamente más o menos 2 siglos, del 1400, no sé, hasta casi el 1600. En realidad, muchos de los especialistas, los historiadores, no se ponen de acuerdo exactamente en cuándo es que empezó y cuándo es exactamente que terminó. Simplemente fue como que un cambio relativamente corto, que fue como que eh, dando paso de la Edad Media, digamos, a una nueva era, digamos, moderna, que es como que todo, las bases de lo que el arte hoy en día es, ¿sí? Y fue un cambio muy radical, ¿no? Porque veníamos de la Edad Oscura, de la Edad Media, que, pues como sabemos fue una época en la que hubo muy poca innovación, ¿no? Creo que el principal factor era por la, por las restricciones que imponía la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, ¿no? Y a mí se me hace interesante ver cómo ¿qué pasó para que en el Renacimiento de repente hubiera tanta innovación? Porque hasta donde tengo entendido, no perdió ningún poder la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia siguió siendo el poder, o sea, siguió siendo la entidad en donde se acumulaba la mayor parte de poder, por lo menos del mundo western. Sin embargo, se dio mucha innovación, ¿no? Se dio mucho crecimiento cultural, mucho avance. Sí, pues prácticamente podemos tener una serie de eventos que ayudaron, digamos, a impulsar este movimiento de renacimiento. No fue una cosa tan simple como a lo mejor podríamos hacerlo sonar, y espero que las personas que escuchen este podcast no crean que lo que vamos a mencionar, los siguientes factores, es toda la verdad que existe, porque la sociedad europea de ese tiempo pues era muchísimo más complicada de lo que a lo mejor nosotros pensamos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los factores eh, que hicieron que llegara, digamos, una nueva era de, digamos, de luz hasta Europa. Primero que nada, yo sé que tú ya sabes algunas de las razones por las cuales nació el, el, sorry, el Renacimiento. ¿Nos puedes mencionar unas de las razones que tú ya sabes por las cuales surgió este movimiento? Bueno, me estás poniendo en the spotlight, porque no sé si están correctas, pero pues yo sé que el Renacimiento es como que se recuperó el interés de las culturas griegas y romanas, que eran culturas que como que enaltecían mucho la razón en general, ¿no? Como que ponían como que la virtud máxima, la búsqueda del conocimiento, que en mi opinión personal esa es la virtud más grande de un humano, ¿no? Como que buscar el conocimiento. Eh, y digo, realmente las razones por qué se dio en ese momento no las tengo, Nayeli. Me imagino yo que tiene que haber habido un cambio fuerte político, ¿no? Como que alguien, o sea, se sabe mucho que de repente la innovación cuando existía en un lugar, de repente se va de ahí porque llegó un dictador, y se va a otro lugar donde hay menos regulaciones, donde hay más libertad. Entonces,
yo quiero pensar que algo así tiene que ser, ¿no? O sea, como que en Florencia, que creo que es donde nació el Renacimiento, donde por lo menos se dice que es la cuna, quiero pensar que era una nación que tenía pues bastante libertad, ¿no? Que te daba, y que también había bienestar económico, porque para tú ponerte a inventar máquinas, pues primero tienes que tener la panza llena y no tener que estarte preocupando por qué vas a comer mañana, ¿no? Sí, este es uno de los factores más importantes. Yo probablemente diría que es el más importante, que es la cuestión de la riqueza, ¿sí? Pero vamos a ponernos un poquito en los zapatos de una persona que vive, digamos, durante este periodo que se empezó a dar el Renacimiento, ¿sí? La gente durante la Edad Media tenía un razonamiento, una filosofía de vida, pues, muy simple y también como que muy extraña. Estaban influenciados, pues, en primer lugar por la religión, en segundo lugar por las guerras, los conflictos políticos que tuvieron en Europa. Entonces, si tú eres una persona que nació en la Edad Media, o sea, tu vida prácticamente es vivir para trabajar, y morirte de una enfermedad, o morirte en una guerra, o morirte en la peste, ¿sí? Pues es sobrevivir, ¿no? O sea, tu vida es, si no eres alguien de la realeza, es sobrevivir y punto. Y, y aún las personas ricas, o sea, prácticamente veían esta vida, la gente cristiana, como una cosa pasajera, porque en realidad a nadie le iba a ir bien, o sea, prácticamente a nadie le iba a ir bien, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de las guerras, de todos los conflictos que había. Entonces, la filosofía de la gente era prácticamente la vida es como que una cosa pasajera, esperemos ser lo más religiosos posibles para que un día en el afterlife tengamos como que una vida mejor de cualquier tipo, ¿no? Ujú. Entonces, eh, O sea, prácticamente, como que todos estaban resignados, ¿no? Como que esto es algo que simplemente tenemos que pasar y estaban como que esperando la muerte, que suena algo bastante como que deprimente, ¿no? Pero pues por lo que dices, por las condiciones en las que vivía la gente, pues esa era la idea, ¿no? y esta es como que la antítesis de lo que vimos hoy en día, entonces a lo mejor es un poquito difícil como que ponernos en sus zapatos, pero de repente influenciados como que por diferentes movimientos filosóficos, de repente alguien comenzó a decir, ¿y si la vida fuera como que algo más bonito que nomás nacer para trabajar? ¿Y si la vida fuera como que algo que vale la pena disfrutar? ¿Y si la vida fuera algo como que no nomás como algo pasajero para llegar, no sé, al cielo o al infierno, sino como que algo que merezca la pena vivir de verdad, ¿no? Sí. Yo Eh, creo que no debería ser tan difícil identificarnos, Nayeli. O sea, por ejemplo, a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando tienes un chorro de hambre, llegas a un punto en el que no puedes pensar nada más que en la comida, ¿no? O sea, es lo único que te importa, ya, o sea, es lo único que te importa. O cuando tienes mucho sueño, te vale madre el mundo, o sea, lo único que quieres es dormir, ¿no? Entonces, como que cuando tienes una de esas necesidades básicas muy importante, tu vida se transforma en satisfacer esa necesidad básica, ¿no? Y por lo que yo entiendo, básicamente esa era la vida en la Edad Media, estar buscando satisfacer las necesidades básicas. Entonces, creo que si nos acordamos de algún momento en el que teníamos mucha hambre o mucho sueño, así creo yo que era como que la mayor parte de la vida de alguien en la Edad Media. Ok, sí, puede ser un buen ejemplo de cómo entender este factor, ¿no? Prácticamente, lo que estoy tratando de decir es de que uno de los mayores cambios que hubo para que surgiera el Renacimiento fue como que el aumento de riquezas en general, ¿sí? Ajá, Sabemos claro. que la peste negra arrasó con dos terceras partes de la población de toda Europa, entonces si habían, no sé, 10 personas, ahora nomás quedan 3, ¿sí? Entonces, entre esos 3 se distribuyen las riquezas de todos los demás que no están y los pocos que quedan son muchísimo más ricos de todos los que habían antes, ¿sí? Pero muchas personas se pueden cuestionar por qué si había tantos países en Europa y todos fueron prácticamente influenciados de las guerras y de las enfermedades de la misma manera, ¿por qué exactamente nació en Italia el Renacimiento? ¿Por qué fue Italia, digamos, la nación, el país donde surgió todo este movimiento? Y aquí cabe mencionar otra vez, como mencionamos en el episodio pasado, que Italia no era un país como lo es ahora, sino que eran diferentes ciudades, reinos, que estaban como que gobernadas por sus propios gobiernos locales. Tenemos, por Y, ejemplo, los estados papales, que era Roma y las ciudades vecinas. Tenemos, por ejemplo, el reino que era Florencia, el reino de Venecia, el reino de Milán, diferentes como que entidades, digamos, mini países que estaban como que juntos, sí, que hoy en día es
el país Italia. Y ese era el caso de Europa en general, ¿no? No solo de Italia, o sea, incluso Alemania estaba, que si los bávaros, que si los no sé qué, España, yo sé que también era un país que estaba muy fragmentado y hoy lo vemos como una nación, pero realmente los vascos que si están peleados con si no sé quién y, o sea, por lo que yo entiendo, o sea, la historia europea es mucho más caótica de lo que parece, ¿no? O sea, había cientos de naciones y de repente unas estaban juntas y luego estaban separadas y, y siempre han estado en guerra, ¿no? Como que los europeos siempre ha sido una zona del planeta de mucho choque cultural, de mucho choque de ideologías y eso pues termina causando guerras. Y pues sí, creo que digo, alguna vez escuché un dato que algo así como el 90% de la historia de Europa ha estado en guerra el Right. noventa por Sí. ciento del tiempo. Estoy inventando el número, ¿no? Pero era algo así, me acuerdo, impresionante, como que siempre han estado en guerra en ese país, ¿no? O en Alemania, o en Francia, o en España, o en Italia, siempre ha habido una guerra en ese continente. Y también, por ejemplo, todo esto que estamos diciendo hay muchísimas cosas mucho más complejas que nos hacen ver que la historia tiene como que diferentes capas, ¿sí? Entonces, todos los datos que estamos diciendo es simplemente como para simplificar un poquito lo que Ujú, pasó, ¿sí? claro. Entonces, bueno, ahora que sabemos más o menos cómo estaban divididas estos reinos en Italia, se me hace una pregunta muy peculiar, o sea, ¿por qué específicamente en Italia y no en algún otro lugar? ¿Sí? Eh, una de las razones de las cuales surgió el Renacimiento en Italia fue que los italianos tienen muchos recursos de ruinas griegas y romanas. O sea, en Italia mucha de la arquitectura está construida sobre los cimientos que ya habían del antiguo imperio romano, del antiguo imperio griego. Entonces, los Sí. italianos, por llamarlos de alguna manera, siempre han tenido como que acceso a estos recursos de inspiración de arte clásico, ¿sí? Todo el Sí. Mediterráneo, ¿no? O sea, eh, pues sí, todo el imperio romano y griego estuvo centrado pues, en el Mediterráneo en general, ¿no? Y yo sé que el Mediterráneo llega, por ejemplo, hasta España y así, pero no sé si estuvo más como que hacia el este, o sea, de que como que de Italia hacia la derecha, de Italia hacia Grecia, o por qué no fueron los españoles. Digo, realmente no sé, no sé si en España tú puedes escarbar una estatua griega realmente, no sé si Sí, sí llegaron hay. hasta allá. Te voy a decir las características que tenía Italia, fue una serie como que de características que puestas juntas favorecieron. Sí, a lo mejor Ujú, una por sí sola no tenía muchísimo impacto, pero ya cuando las pones todas juntas, pues igual sí. La primera es esto de las ruinas. Sí, los italianos siempre han tenido acceso a toda esta eh, arquitectura, por lo menos de las civilizaciones antiguas. Otra razón es que Italia, por su posición geográfica, que está hasta el sur de Europa, es como que era el puente entre África, Asia y Europa. Entonces, sí. todos los mercaderes que venían del Silk Road, ¿cómo se dice eso? El camino de seda El es camino esta hacia como que esta ruta gigante que crearon los asiáticos de comercio, ¿no? Que por ahí sí, traían cosas desde China, ¿no? Y las traían en Europa. Y obviamente eso tenía una derrama económica gigante. o sea, todos los que querían entrar para Europa desde África, de diferentes lugares, tenían que pasar por Italia. Entonces, esto como Sí, que enriqueció muchísimo al país, a los diferentes reinos que estaban ahí, y también dieron como que opción para que todos los banqueros, para que toda la clase media, que digamos que no eran los reyes ni eran los pobres, sino que la clase de gente trabajadora, los mercaderes, ellos pudieran tener un incremento en sus riquezas y eso también les ayudó a que pudieran ellos mismos ser los patrocinadores del arte. O sea, la gente sí. es normal, ¿no? Tú tienes un poco más dinero, entonces tú empiezas a abarcar, a cubrir necesidades que no son tan básicas como comer o tener un refugio, sino como que ya quieres tener bonita tu casa, ya quieres tener, no sé, un parque bonito, una iglesia bonita, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, Sí, el en incremento de esta general, clase media fue una de las razones por las cuales el Renacimiento también fue impulsado exactamente en esta zona geográfica, sí, ¿sí? en general, algo que iba a decir era que también en general los lugares que tienen muchas costas y en general les va bien económicamente, ¿no? Y esto es todavía más relevante antes, porque pues tú no podías crear una economía de que, tenemos un chorro de programadores y así, que, así levantamos la economía del país, ¿no? Antes, pues era comercio pues sí, era nada más comercio, ¿no? Porque iba a decir, o comerciar recursos naturales, pero pues eso, pues otra vez se reduce al comercio, ¿no?
y pues con el mar es como se hacía el comercio antes, ¿no? Sí, entonces, pues prácticamente el incremento de la riqueza en general, pues ayudó muchísimo para que fueran en Italia que surgió el Renacimiento, pero también hay una cosa muy, muy importante. El hecho de que las ciudades en Italia o las regiones estuvieran divididas como que con sus propios gobiernos, los hacía, por un lado, que tuvieran muchos conflictos entre ellos, pero al mismo tiempo que tuvieran como que mucha rivalidad que benefició también a que tuvieran como que mucha competencia amistosa. Por ejemplo, no sé, a lo mejor el reino de Milán quería tener, no sé, la iglesia más bonita. Entonces la de Florencia como que le hacía la competencia y en Roma también. Como que de repente la gente era como que muy patriota, podemos decir, eh, muy orgullosa Nacionalista. de su propia localidad. Entonces Ujú. querían pues invertir en que su localidad fuera mejor, ya sea culturalmente, intelectualmente, artísticamente, en muchas, muchas, muchas maneras. Entonces, esto siempre se ha probado que en toda la historia de la humanidad, cuando hay rivalidad, es, especialmente es un crecimiento pues que beneficia a todos. Es como cuando, por ejemplo, vas a un pueblo y solamente tienen un supermercado. Entonces tú tienes que aguantar con lo que ellos tengan. Pero si abren otro, entonces la gente ya tiene más opción y pues, no sé, principios de economía, pues entre la oferta y la demanda, ya cuando tienes competencia, pues eso beneficia muchísimo a todos. ¿Sí? Es exactamente lo que iba a decir, ¿no? Como que pues en eso se basa la economía de todo el mundo del oeste, ¿no? El capitalismo, los free markets, los mercados libres se basan eh, o sea, en gran parte en el hecho de que se va a crear competencia dentro del mercado y eso empuja, ¿no? O sea, el hecho de que haya un iPhone muy bueno hizo que Samsung se pusiera las pilas a sacar el Galaxy, que es un celular muy bueno, y eso que hizo que de repente también Huawei quisiera sacar su competencia, ¿no? Siempre la competencia nos beneficia a todos como consumidores y pues te incita a ser mejor. Pues sí, hace sentido, ¿no? Que como que en una región que se está beneficiando económicamente y aparte de que hay un crecimiento de la economía de la gente, hay un crecimiento también en la competencia, pues eso ya está creando una fórmula para la innovación, ¿no? Y también el otro factor que creo, como que recapitulando un poquito, el otro factor que decías era que ahí tenían la inspiración, ¿no? O sea, de repente bajo sus pies encontraron una estatua muy bonita pues, digamos, también puede ser una competencia, ¿no? Obviamente, pues ya está muerto el güey que la esculpió, pero pues tú como escultor de ahorita no quieres hacer algo peor que lo que hicieron hace 100, 200, 300 mil años, ¿no? Entonces también ahí se crea una competencia. Sí, toda esta filosofía de la humanidad, de que de repente te das cuenta que estás en el mundo no solamente para vivir y sufrir y trabajar, sino que de repente te das cuenta que puedes también disfrutar la vida, que también puedes aspirar a alcanzar diferentes cosas, otras que son solo sobrevivir. El hecho de que la gente en este tiempo se pudo dar el lujo de pensar en sí mismo, ¿sí? Porque creo que es una cuestión muy básica de la psicología que cuando estás como que tratando de sobrevivir, así como dices tú, no piensas como en ti como individuo, cuál es tu propósito en la tierra, nada de las preguntas importantes. Simplemente sobrevives y comes y trabajas y te mueres, ¿sí? Pero la gente en este periodo se pudo dar el lujo, porque es un lujo prácticamente, de ponerse a cuestionar, de poder hacer filosofía, de vivir un periodo relativamente de paz en estos reinos italianos, para que pudiera surgir todo esto. Aparte, el Renacimiento italiano se sabe pues, que la cuna fue en Florencia, ¿sí? Y una de las razones por las cuales fue esto es porque Florencia era una de las ciudades más grandes de Europa. También estaba Londres, pero Londres era una ciudad tan grande que la gente literalmente vivía como si viviera en un drenaje, la gente no tenía ningún orden, la gente vivía en casitas de palos, todavía estaba como que atrasada a diferentes siglos. Y Florencia era una de estas ciudades que tenían mucha influencia de otras culturas de alrededor del mundo, entonces habían adquirido diferentes, eh, digamos, tecnologías de los árabes, de diferentes facilidades de los asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces era una ciudad que estaba Fibonacci. ya más avanzada y que tenía un concentrado como que de los filósofos, era un concentrado de toda la gente que había escapado después de las guerras bizantinas, todos los filósofos, es muy probable que se hayan ido a esta ciudad. Entonces, teníamos como que un concentrado de gente educada, un concentrado de gente
que estaba interesada en la cultura, que estaba interesada en el comercio. Entonces, fue uno de los factores también más grandes, el hecho de que Florencia sea una ciudad tan urbana para esos tiempos. ¿Sí? Sí, no, ahorita que mencionaste de la influencia de los árabes, me acordé de Fibonacci, que es un matemático muy famoso, importante italiano, y investigué rápido a ver si fue durante el Renacimiento, pero fue desde antes, pero pues precisamente fue eso, ¿no? Alguien que trajo influencias de África, de Arabia en general, y las aplicó acá. Y me imagino que Florencia era una de las ciudades más importantes porque era uno de los puertos más importantes, ¿no? Era como que una de las entradas del comercio hacia Europa. Bueno, Florencia no es un puerto, el que es el puerto es el de Venecia. A lo mejor sí, Florencia en realidad no es un puerto, pero es una ciudad construida pues en la época medieval que se fue como que fortaleciendo y fue llegando como que concentrado en una zona muy urbana. Sí se sabe que Ya, era ya, muy grande en el comercio, pero ya no vi que era porque era no, un puerto. ¿Sí? sí, ya vi que no está en el mar Florencia, pero está como que en medio, o sea, se ve que tiene relativamente cerca puertos de los dos lados, ¿no? Sí, sí, en realidad Italia es un país muy chiquito, se hace cuenta, pongamos el estado de Sonora y Sinaloa, aquí en México juntos, eso es todo Italia, ¿sí? Eh, pero bueno, la última característica que en mi opinión es de las más importantes para saber por qué nació el Renacimiento aquí en Italia en vez de otros países, fue el rol que la iglesia jugaba en estos ciudades, estados, países, no sé cuál es el término correcto, eh, fue que durante este periodo de tiempo cada ciudad o cada región estaba gobernada por no sé, un gobierno independiente, entonces eh, el papel que tenía la iglesia pues era como que muy cambiante y de repente como que no es que haya pasado a un segundo plano, sino que la iglesia comenzó a hacer competencia primero que nada, con toda la clase de eruditos que venían estudiando el humanismo y todas estas filosofías seculares, y al mismo tiempo competencia con la clase media que estaba creciendo en riqueza. Entonces, el patrocinio del arte no solamente venía de iglesia, sino que también venía como que de familias de clase media y familias de clase alta, pero la mayoría de la gente pues, era cristiana. Entonces, hubo como que una competencia amistosa entre el arte secular y el arte cristiano, que durante la Edad Media pues prácticamente no existió. Durante este tiempo el rol de la iglesia como que se vio un poquito cuestionado, ¿sí? Y muchas familias cristianas comenzaron como que a pensar que no solamente el arte religioso era aceptado, sino que el arte secular también, y como ellos eran los del dinero, pues nadie les podía decir nada. ¿Qué es arte secular, Nayeli? El ¿Arte, o arte sea, todo secular, lo que no sea religioso o qué? sí, el arte secular es todo lo que no es religioso, ¿sí? De Ok. hecho, hubieron varios artistas que llegaron hasta el extremo de tratar de rescatar o inspirarse en las religiones antiguas de los griegos y los romanos, que fue, por ejemplo, Botticelli fue uno de los más grandes, que combinaban como que lo que es el cristianismo con el paganismo siendo todas las religiones politeístas antiguas de los romanos y los griegos. Entonces, durante este periodo de la historia fue una cuestión muy interesante porque la iglesia sí tenía un rol central en el arte, pero al mismo tiempo tenía competencia, digamos, de otras corrientes filosóficas, entonces obligó a la iglesia a que fuera un poco más abierta, que aceptara un poco más de te doy un ejemplo muy básico. Durante el periodo de la Edad Media era muy difícil que la iglesia tuviera, digamos, imágenes de personas desnudas, ¿sí? Porque era considerado un pecado, era considerado algo indecoroso, pero durante el Renacimiento, como esta era una de las grandes influencias que trajeron sobre los romanos y los griegos, entonces la iglesia, digamos, permitió que se incluyeran todo este tipo de retratos o de imágenes hasta cierto punto, porque pues no tenía otra opción. Esa era digamos, la moda, la corriente que estaba trayendo, entonces no podían ir completamente contra eh, las modas y las tendencias sí, de las épocas de ese tiempo. ¿Sí? Ok. Eh, pero bueno, vamos a hablar ahora sí en concreto sobre artistas más destacados de este tiempo y sus obras maestras, ¿sí? Las tortugas ninjas De las tortugas niñas, pero vamos a hablar y primero, Botticelli. sobre cómo empezó, también, cómo empezó específicamente el Renacimiento. ¿Sí? Eh,
La verdad es que no hay una fecha específica donde se cree que de aquí a antes era el Edad Media y de aquí para adelante ya es el Renacimiento. Fue como que un cambio medio gradual que surgió a finales de los 1300, pero hay un hecho histórico en el que la mayoría de los historiadores se ponen de acuerdo que para ese punto ya había empezado el Renacimiento en Italia, ¿sí? Este fue como que un momento que todos pueden señalar en la historia y decir, ok, aquí ya había empezado. ¿Qué tanto antes empezó? No se sabe exactamente, pero este fue prácticamente una competencia que existió en Florencia. Y Florencia tiene pues la catedral, el Duomo de Florencia, y aparte tiene lo que es un baptisterio. El baptisterio era un lugar donde se bautizaban antes pues los creyentes, es un edificio aparte de la iglesia, y esta iglesia tenía unas puertas. Las puertas tenían como que unas decoraciones y se quería crear como que una segunda puerta para que la gente tuviera los accesos. Entonces se hizo una competencia para ver qué artistas podían hacer una escultura de bronce que pudiera adornar la puerta. Entonces, se lanzó una convocatoria para que diferentes artistas pudieran, digamos, mandar una pieza de una historia de la Biblia y que ellos pudieran ganarse, digamos, el privilegio de decorar toda la puerta. ¿Sí? Eh, Hubieron diferentes artistas que participaron, los más famosos de estos fue Ghiberti y Brunelleschi. Estos dos artistas hicieron, digamos, una escultura de bajo relieve de la historia de Isaac. Eh, Aquí, si gustas escribirme, por ejemplo, brevemente lo que tú ves en la escultura que hizo Ghiberti para esta puerta. Sí, pues es una escultura, digamos, haz de cuenta que es un rombo, pero el rombo en las partes planas tiene como que saliendo unas medias lunas. Entonces es una figura geométrica cuadrada, lo que lo rodea, y dentro de ella es como, tipo como repujado, como cuando haz de cuenta que el metal lo empujan de adentro hacia afuera, pero me imagino que no es como tal repujado, sino que fue tallado. Se ven pues, unos ángeles, se ve a alguien que no sé si es Dios o quién, pero como que trae atado a alguien que está desnudo, lo tiene así como la persona que está desnuda tiene las manos así en la espalda y la figura central, no sé si le está amenazando con un cuchillo o algo así, está pasando algo muy dramático, ¿no? Y un poco más hacia abajo a la izquierda se ve dos personas montando en un burrito, o por lo menos uno está montando en un burrito y el otro está caminando. Y arriba a la derecha se ve como que un ángel. Entonces, digo, realmente no te sé decir qué es lo que está pasando ahí, pero está pasando algo muy, muy estilo griego y romano. Ok, O sea, como que sí. todos con togas y como que se ve muy bien la anatomía. O sea, se ve como una escultura griega, pero prensada en un pedazo de cobre, creo que era, ¿no? O plomo, no, cobre, Era en bronce, sí. bronce. Es una muy buena descripción lo que acabas de decir. Ya, te cuento un poquito lo que es. Es la historia de la Biblia de Abraham y Isaac. Prácticamente Abraham era su nombre de la Biblia que Dios le dijo que sacrificara a su hijo o sea, que le sacrificara a su hijo como regalo para Dios. Y justo cuando él estaba por sacrificarlo, eh, en realidad Dios le dijo que era una prueba, que quería ver que sí, que tanto amaba a Dios. Entonces, digamos, salvó a Isaac de ser sacrificado y es el ángel que viene a anunciarle de que, oye, no matas a tu hijo, ya vio Dios que sí era serio, ¿no? Entonces, este es el momento de la historia que se está ilustrando en esta competencia, ¿sí? Ok. ¿Y Esta, todos los de la competencia tienen que ilustrar eso mismo o cada la quien misma escoge? historia, sí. Ok, ok. Esta, como se llama, fue la de Ghiberti. Aquí abajo está la de Brunelleschi. Si gustas escribirme un poquito, ¿qué es lo que tú ves? Sí, la de Brunelleschi tiene la misma forma básica, o sea, como lo que les decía del rombo con las medias lunas en las partes planas, pero como que están mucho más salidos, las figuras están mucho más esculpidas, son como que más 3D. En el otro, haz de cuenta como que nada más las marcaron sobre el bronce, pero aquí como que las esculpieron por completo, hasta parece que las puedes agarrar y quitar de la puerta. Pues es mucho de lo mismo, ¿no? También se ve el hijo de Isaac, se ve Isaac como que a punto de cortarle la cabeza o no sé qué le va a hacer, y el ángel así como que agarrándole el brazo a Isaac de que, oye, espérate. También ahí se ve un burrito y otras dos personas que me imagino que son los hermanos de Isaac.
Sí, digo, es muy parecida, pero como que están más grandes todas las figuras y como les digo, están más despegadas de la superficie. ¿Ok? Estas fueron las dos, digamos, finalistas para la competencia. ¿Tú cuál te imaginas de estos dos que ganó? Eh, la de Brunelleschi, creo. Yo siento que la de Brunelleschi siento que se tardó más Brunelleschi, siento que hay mucho más como que escultura que tuvo que hacer, ¿Ok? más metal que tuvo que desbastar, digamos. Y a mí personalmente también me gusta más la de Brunelleschi, se me hace que tiene una mejor composición, una mejor técnica, pero la verdad es que la que ganó fue la de Ghiberti, la primera que vimos. Estaba más guapo No Ghiberti. sé en qué se basaron los jueces para definir que él ganó, pero a Ghiberti le dieron el honor de hacer estas placas para la puerta al Baptisterio de Florencia y hasta la fecha podemos verlas en el museo. Si vamos a Florencia y estamos en el baptisterio, las que están ahí son falsas, porque para protegerlas a las turistas tuvieron que poner las originales aparte, las que están ahí son una réplica muy buena también. ¿Sí? Sí, para ser justo, la de Ghiberti sí parece que como que el hijo de Isaac, que está desnudo, parece que tiene mejor definidos los músculos. Digo, apenas viéndolas en persona te podría Sí, dar mi opinión, pero aquí, por lo poco que veo, se ve como más como el David, digamos, o como las pinturas clásicas griegas como que que más tú dices. anatómicamente correcto, ¿verdad? Exacto, entonces Sí, quiero pensar que tal vez por eso ganó. Porque la realidad de las cosas es que cualquiera de los dos, o sea, tú puedes ver que son unos maestros en cuanto a la son escultura, muy ¿no? buenos. Efectivamente, Ghiberti siguió su fama para hacer artista, hacer obras de ese tipo. Brunelleschi, en vez, se concentró más en hacer arquitectura, es el que hizo el famoso domo de el domo de la, o sea, ¿cómo se llama? Sí, ¿Doma de el domo Firenze? de Firenze, que es Okay. el más grande, pues prácticamente que existía en el mundo en esa época. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, el domo, hay muchas de estas cosas que hoy se nos hacen como que, güey, pues cualquiera puede ser un domo, ¿no? En mi casa, en la quinta de mi tía, tenemos un domo más grande, pero en ese entonces, ese era un reto de la ingeniería brutal, ¿no? Ese es el tipo de cosas que luego salen en el programa de Discovery Channel que se llamaba Fieras de la Ingeniería, que se hacen como que ingenieros hacen cosas así bien locas. Ese edificio es algo que hubiera salido en la versión de 1300 después de Cristo. Right. Sí, pues la verdad es que son obras de arte pues muy conmovedoras. A mí se me hace pues trabajos, obras maestras muy bonitos que a lo mejor hoy en día no sabemos apreciar de la manera que ellos los apreciaban. Pero, por ejemplo, toda esta competencia a mí me da una idea muy clara de cómo funcionaba la sociedad en ese tiempo. O sea, tenías dos personas que eran muy buenas en hacer algo y los ponías a competir entre ellos para sacar el mejor, para que se gane el privilegio de hacer más arte. O sea, ni siquiera era como que un premio de que, no sé, le vamos a dar $1 millón o algo así. Era como que te vas a ganar el privilegio de volver a hacer otro arte y tu arte va a estar exhibido en un lugar público para que la gente lo viera. Y en ese Estaba tiempo, mucho en juego, ¿no? O sea, era tu carrera, digamos, en juego. la exposición eh, era, digamos, una de las cosas más valoradas por los artistas, el prestigio que puedas tener. Yo creo que me imagino es lo equivalente a los likes de Facebook de hoy, no sé, algo así. Era como Entonces, ganar Big Brother, pero con algo virtuoso. exacto. Entonces, este es un punto donde muchos historiadores marcan que, ok, aquí se sabe que efectivamente ya había llegado el Renacimiento a este punto. Ok, ok. La fecha de este evento, de esta competencia, fue en 1401. Entonces, se puede decir con seguridad que para 1401 el movimiento del Renacimiento ya había llegado a Italia, Ok, específicamente a Florencia. ¿Sí? ok. Eh, bueno, tenemos el Renacimiento dividido como que en diferentes etapas, porque como todos los movimientos, como lo que hemos estudiado antes, son como un péndulo, ¿sí? Van y vienen y como que es medio difícil de repente de definir cuándo empezó, cuándo terminó, pero podemos como que agrupar diferentes generaciones de artistas eh, para ver qué cosas tenían en comunes estudiando, pues podemos definir lo que es como que el Renacimiento temprano, el Renacimiento tardío y el Renacimiento digamos, el manierismo después, ¿sí? Sí, porque sí se ven bien diferentes, ¿eh? Digo, estoy viendo aquí las pinturas que me compartes y sí hay diferencias, o sea, sí puedes ver unas diferencias claras entre el Renacimiento tardío y el del inicio. Prácticamente todos los artistas del Renacimiento
que te puse aquí trabajaron entre 1400 y 1600. Ya para 1600, el cambio de siglo ya, digamos, fue como que otra cosa, ¿sí? Entonces, prácticamente pasó en 200 años y pues hubieron muchísimos cambios en el arte. Claro. Pero vamos a leer un poquito sobre los artistas del Renacimiento temprano, que fue como que la primera parte del Renacimiento. Y el primer ejemplo que te voy a dar es una de las tortugas ninjas, Donatello, que fue el gran maestro escultor, artista pionero del Renacimiento, ¿sí? Ok. Eh, ¿Vivieron hay, juntos las tortugas ninjas? O sea, digo, no que vivieron juntos como tal, como amigos, pero ¿fueron contemporáneos o fueron como que eh, esparcidos? no, Donatello, fue, digamos, de las primeras generaciones de artistas y ya otros, por ejemplo, Leonardo da Vinci ya fue casi hasta el final. Sí, no, Y no, también Miguel Ángel, ¿no? Veo que Miguel Ángel fue de los tardíos. fueron de lo que se llama High Renaissance, como que el Renacimiento mayor o como que fue la época dorada del Renacimiento. ¿Sí? La máxima y luego ya empezó a decaer. Ok. Por decirlo así, podemos decir que decayó. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cambió. Donatello. Cambió, sí. Donatello hizo muchas esculturas. Hay otras que son consideradas obras maestras. En mi opinión, su obra maestra más importante es el David. Esta es una escultura. Entonces te voy a pedir que me la escribas brevemente, qué es lo que ves. Bueno, esta escultura de el David no es como el David que nos imaginamos tal vez la mayoría, ¿no? No es no está hecha en mármol, no es el David que es como que un adulto joven, ya todo fortachón y perfecto, como lo pintaba, como lo esculpían los griegos. Este es más como que un chavito, se ve joven, no se ve musculoso, este, se ve café, o sea, es bronce, me imagino, ¿no? Pero se ve café, o sea, café, no se ve así como que doradito, se ve café completamente, me imagino que es por la oxidación, lo normal del bronce. Y pues nada, sale es el David, se ve como un joven, yo le calculo unos que entre 14 y 16 años tal vez. Trae una espada, trae un sombrerito. Miren, yo les diría, se parece a Peter Pan, pero sin ropa y con una espada. Haz de cuenta. Ok, ok, pusiste una imagen bien fácilmente. Pero bueno, esta estatua es una de las estatuas, en mi opinión, más importantes del mundo, porque un poquito de contexto para esto es de que durante la Edad Media se perdió, digamos, la ciencia de hacer estatuas, lo que se llama free standing statues, significa que las estatuas estén paradas sobre su mismo peso, ¿sí? O sea, que Eh, no estén pegadas a una pared, porque eso es lo que se hacía en la Edad Media, ¿no? Todas las estatuas eran como que parte del edificio. Sí, así como las que vemos, las que vimos ahorita en las puertas de la competencia, así era como se hacían las estatuas tradicionalmente durante la Edad Media. Era como que una pared y tú esculpías, digamos, en la pared plana y de repente salía como que el relieve, pero no estaba totalmente parada sobre sí mismo. Y No te Donatello, lo puedes llevar. exacto. Esta fue una de las innovaciones que hizo Donatello, crear una estatua que se pudiera parar sobre sí misma. Y él Y fue el que inventó el contraposto, entonces, ¿no? Es eso, ¿no? Esa fue su innovación, o no fue él el que inventó el contraposto como tal, o estoy eh, confundiendo completamente. el contraposto fue, digamos, la posición del cuerpo que tiene esa estatua. Ajá. Fue, digamos, pues no sé si la palabra correcta es inventado o descubierta, porque pues, los humanos O siempre se han podido aplicado, parar ¿no? así, Porque pues pero sí, no es mira, algo que inventaste. se pudo aplicar, digamos, desde el tiempo de los griegos. Entonces, Ajá. pues desde la antigüedad se ha venido trayendo, digamos, esta pose y durante el Renacimiento se volvió, digamos, a implementar en el arte. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué fue? ¿Cuál fue la innovación aquí real? O sea, ok, entiendo que el resultado final es que la estatua se mantiene por sí sola, parada, pero ¿por qué antes no lo podían hacer? ¿Por los Ok, materiales o qué? es que a lo mejor lo estamos pensando desde el punto de vista de los monumentos. Si haces un molde, lo pones y pues ya está tu estatua, ¿no? En el tiempo de antes tú agarrabas un bloque de mármol o en este caso de bronce, y tú lo esculpías y muchas veces el peso de una parte no se alcanzaba a soportar en los pies, entonces se Ujú. rompía. Entonces la Sí. gente no era capaz de crear estatuas que pudieran estar, estatuas sobre todo humanas, que pudieran estar paradas sin poner algún tipo de soporte abajo y esta era la razón principal por las cuales usaban la pared como soporte. Pero Donatello descubrió, digamos,
con los cálculos del peso del material que estaba usando y con diferentes técnicas que rescató de los griegos y los romanos para poder volver a hacer las estatuas de esta manera. Entonces fue, digamos, un trabajo de ingeniería ahí que se aventó Donatello, ¿no? Para sacar unos cálculos matones y que no se cayera. Fue un cálculo de ingeniería civil, se podría decir. Y sí, como mencionamos en el episodio anterior, los artistas de ese tiempo, aparte de ser artistas, tenían experiencia normalmente en muchos otros campos, a veces la ingeniería también. Entonces, es por esto de que sí, era una profesión muy prestigiosa. ¿Sí? Ok. Pero ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la pintura. ¿Sí? Uno de los primeros ejemplos de la pintura del Renacimiento en Florencia fue un fraile que se conoce como Fra Angelico, era no sé, pues, un fraile, sí, un las personas que viven en los monasterios, no sé cómo se llama en español. Tiene una obra muy famosa que se llama La Anunciación. Esta específicamente es la versión que está en Florencia. Entonces, describe un poquito lo que estás viendo en esta pintura, por favor. Ok, sí, miren, esta pintura pues pues digo, como ya sabemos, la Anunciación es el momento en el que llegó el Espíritu Santo a decirle a la Virgen María, estás embarazada. O bueno, no sé si le dijo estás embarazada o te vas a embarazar, pero bueno, fue cuando llegó a anunciar que iba a tener al niño Dios, ¿no? Y la verdad es que esta pintura sí se nota que tiene tintes de la Edad Media, ¿no? O sea, si bien ya tenemos perspectiva, o sea, ya puedes ver la profundidad, ya puedes ver qué hay detrás, ya puedes ver un poco del ambiente en el que viven los personajes, como que las figuras siguen estando como que medio alargadas, sí, o sea, se nota todavía el halo de la cabeza, como que está muy, muy estilo Edad Media. Eh, pues sí, digo, no sé qué más decirles de la pintura, ¿no? O sea, es la Virgen María sentada en una mesita, como que están debajo de un techo que tiene varios arcos y hacia el lado izquierdo se ve una barda de madera así como que sin mucha complejidad. Y pues como les digo, sí se ve diferente a lo que estaban haciendo en la Edad Media, pero también se ve diferente a lo que estaba haciendo Miguel Ángel, Da Vinci, o sea, sí se nota que Da Vinci y Miguel Ángel estaban en un nivel diferente que el que tenía Fra Angelico, y obviamente sería injusto decir que es por una cuestión de talento, ¿no? Todo tiene que ver también con las Después, historia. influencias. Claro, todo tiene que ver también, o sea, probablemente si Fra Angelico hubiera vivido al mismo tiempo que Da Vinci estaría haciendo el mismo arte, ¿no? Pues sí, digo, esa es mi descripción. Los tonos son muy, muy earthy, son muy, muy cafés, muy terrosos todos los colores. Me imagino que también esto se debía al acceso a diferentes colores de pintura que tenía Frangélico, ¿no? ¿Sí? Una de las cosas más importantes que yo noto en esta pintura es que las líneas, digamos, que delimitan una figura y otra, todavía están como que muy definidas. O Ok, sea, podemos ver prácticamente las manos, por ejemplo, las manos de la Virgen, se puede ver que él usó de una línea oscura, digamos, como para delinear el el contorno. contorno. Se ve Ajá. pues, así como un dibujo que no está como que todavía 100% rellenado, una ilusión óptica más natural, ¿sí? Sí, sí, Y porque pues en la realidad tú a veces por el reflejo de la luz como que no puedes ver en la vida real dónde empieza y dónde termina un dedo, por ejemplo, pero aquí, pues sí, como dices, me imagino intencionalmente como que hacían que las sombras alrededor de los objetos se notaran mucho, ¿no? Y esto, pues como dices, es una influencia que se trae de la Edad Media, ¿no? Y es una característica de las más importantes que tiene el arte del periodo del Renacimiento temprano, sí, al principio del Ok, Renacimiento. ¿Sí? ok, Pues vamos a pasar a otro artista que es mi absoluto favorito de todo el periodo del Renacimiento, que es Botticelli. ¿Sí? ok. Eh, Te voy a decir por qué Botticelli es mi favorito. Es totalmente subjetivo y no tiene nada que ver con su técnica. A mí simplemente me gusta porque está bonito, ¿sí? Se escucha muy superficial, pero me gusta porque sus pinturas se me hacen a mí personalmente muy bonitas. Y sí, no sé, sus pinturas me llenan. Sí, a lo mejor muchos otros artistas pueden tener mejor técnica, mucho mejor composición, iluminación, etcétera. A mí las pinturas de Botticelli me gustan y ya. ¿Sí? O la pintura más famosa que él tiene es El nacimiento de Venus. ¿Sí? Describe un poquito lo que tú ves con esta pintura. Esta pintura es una que mucha gente ya ha visto, ¿no? Es en la que sale Venus, que es una güera desnuda que está como que parada en una concha y que la concha está encima del mar. Del lado derecho está otra mujer, que me imagino que es una plebeya de Venus.
Y del lado izquierdo está un hombre que está como que abrazando a otra mujer y le están soplando a Venus, que digo, yo no entiendo bien la mitología, pero estoy seguro que tú sabes exactamente quiénes son esas diferentes personas. Y sí, o sea, sí es una pintura muy, muy bonita. Eh, Digo, yo le veo bastantes errores como que de perspectiva, Ujú. como que está medio raro la forma en la que la concha está en el mar y como que las olas del mar no se ven muy realistas, pero pues digo, es muy fácil juzgar desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero en ese momento pues él estaba innovando y él estaba haciendo algo que no hacía nadie más, entonces hay que darle mérito, ¿no? Por estar haciendo pinturas como nadie más las estaba haciendo en su momento. Right? Yo también creo que a lo mejor el objetivo de Botticelli o de los artistas en general para ese momento no era tanto el realismo en sí, Uh -huh. sino como que su propio estilo, porque Botticelli tiene un estilo bien característico, que no muchos artistas del Renacimiento tuvieron, este, Muy bonito, muy, muy, muy vivo, ¿no? Como que todo muy está muy colorido. bien iluminado, se nota, la anatomía está muy bien hecha. Eh, y sí, o sea, Se no notan las pinta líneas como, oscuras. no tiene el realismo que tiene Miguel Ángel, así como tú dices, ¿no? Pero sí está más bonito que lo que hacía Frangélico, por ejemplo. Ajá. Y podemos notar también cómo él usa todavía estas líneas gruesas, oscuras, como para delimitar las formas. Y esto es algo que yo sé que no es algo que vemos en la vida real, pero a mí personalmente me gusta mucho. No, no estoy segura por qué, pero a mí me gusta como que este estilo de que te delimiten así las formas y no sé, a mí me gusta mucho. Nadie me va a convencer de lo contrario. Bueno, y estos fueron de los más importantes digamos, artistas durante este periodo primero que fue del Renacimiento temprano, ¿sí? Uh -huh. Después tenemos lo que se conoce como que, no estoy segura cuál es el término que se utiliza globalmente por los historiadores en español, es como que el alto Renacimiento, el Renacimiento tardío, existen como que diferentes términos, el Renacimiento maduro, el Renacimiento mayor, hay muchas palabras que se pueden utilizar, que fue prácticamente esta generación de artistas que ya como que venían inspirándose y trabajándose de los que habían innovado, digamos, que habían sido los pioneros del Renacimiento, entonces ya estaban ellos, o sea, ya nacieron en un ambiente donde fue el Renacimiento, ellos no Como crearon que, nada. como que ya tenían, o sea, como que tenían la misma ideología que estos artistas que estaban antes, pero aparte como que ya podían aprender de toda la técnica que habían implementado ellos, ¿no? Entonces como Sí, que bajo la misma idea la mejoraron. ellos como que se esforzaron en perfeccionar las técnicas que sus maestros habían dado y sus maestros ya habían sido personas del Renacimiento, entonces como que tuvieron muchísima más ventaja que esos artistas, digamos, del periodo temprano, ¿sí? Claro. Ujú. Uno de estos artistas fue Rafaelo de Sanzio, es Sí. uno de los artistas eh, más reconocidos de este periodo. Y una de sus obras, una de las más famosas, fue La Escuela de Atenas. Esta obra es un fresco, es como un mural grande en una pared que se hizo para una de las habitaciones, lo que era antes la biblioteca papal, o sea, la biblioteca donde el Papa estudiaba dentro del Vaticano. ¿Sí? Entonces, describe por favor lo que tú ves en esta obra y qué diferencias puedes encontrar tú entre el arte, por ejemplo, del periodo temprano y el arte y esta pintura de, Yo creo que sí hay muchas diferencias. En especial, creo que es lo que llaman la perspectiva lineal, ¿no? Como que aquí se nota que Rafaelo, antes de empezar la pintura, dibujó claramente como que unas líneas que son guías, de que por aquí van a pasar todas las columnas y aquí van a ser como que, o sea, está muy centrado todo, ¿no? Es una pintura que es como que un pasillo grande, así que se ve majestuoso. Yo quiero pensar que ese pasillo ni siquiera existió, porque no, no creo que hayan tenido la economía para crear ese tipo. O sea, eso es algo, o sea, digno de un palacio de hoy en día, ¿no? O sea, es una fiera de la ingeniería, como decía hace rato. Eh, es un pasillo así súper majestuoso que tiene incluso esculturas hacia los lados, tiene arcos grandes, se ve el cielo así como que al fondo. Y se ven todos estos, creo que la palabra correcta es eruditos, todos estos pensadores. Yo sé que uno es Platón y otro es Aristóteles.
que eran maestro y alumno y que pues hoy en día son como que vistos como dos de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad. Y yo sé, digo, no conozco los nombres, pero sé que la gente que está alrededor, también ahí hay muchas otras personas ilustres, muchos otros pensadores, que si Pitágoras, que si, no sé quiénes son, pero sé que ahí hay otra gente muy, muy importante. Y es una pintura que en mi opinión es bastante más bonita que las anteriores, ¿no? Y no es por quitarle mérito a los demás, sino se ve mucho más realista, tiene Poses colores más, tiene complejas. colores muy vivos, la anatomía toda se ve muy bien y la verdad, o sea, yo veo esto y digo, wow, yo quisiera estar en ese lugar, o sea, te dan ganas de ir a visitar ese lugar tan majestuoso y te pinta como que la antigua Grecia como una época de abundancia, una época como que te dan ganas de vivir la vida, ¿no? No solo como que sobrevivir, sino, pues esta gente, Aristóteles y Platón andaban pensando en marihuanadas bien locas cuando, en vez de andarse muriendo de hambre, ¿no? O sea, claramente estaban en una situación económica que no se tenían que preocupar que van a comer mañana, ¿no? Andaban pensando en por qué existimos y las preguntas más profundas de la humanidad, ¿no? Eh, es una pintura que realmente está muy bonita. O sea, yo creo que es de lo mejor tal vez que salió del Renacimiento, probablemente. ¿Ok? Sí, Rafaelo, pues es conocido como uno de los grandes maestros, es una de las tortugas niñas que sabemos por su gran talento, por sus colores que utilizó. Y en esta pintura no vemos ejemplos de esto, pero una de las razones por las cuales yo admiro a Rafaelo de Sanzio es por su habilidad de pintar niños. Los que tengan la oportunidad después pueden buscar en Google las pinturas que él hizo sobre niños, o angelitos, o cupidos, etcétera, y vamos a ver que tiene una habilidad extraordinaria para pintar bebés. En mi opinión, los más bonitos que se pintaron durante todo el Renacimiento son de Rafaelo. ¿Sí? Sí hay unos bebés, Nayeli. Digo, obviamente no es un buen ejemplo, pero ahí estoy viendo que hasta a la izquierda hay un bebé que está medio feo de la cara, ¿no? Digo, no quiero decir que no lo pintó bien, como que Los de los papás del bebé estaban feos. No, pegado hasta la izquierda, al lado de una señora que está de azul, hay un sí, bebé así que como que está sostenido. Y tiene una cara medio rara, pero se ve cute, se ve gordito, se ve rechoncho, se ve como un bebé bonito. cute que tal vez tenía unos papás no tan agraciados. Ok. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Miguel Ángel. Miguel Ángel es conocido como el divino, ¿sí? Y Ájale, para muchas personas de ese tiempo, Miguel Ángel fue como que el top de los artistas que se hicieron aún después de Da Vinci. Y mucha de la información que nosotros sabemos de Miguel Ángel, prácticamente la mayoría, se la debemos a Giorgio Vasari, como hemos hablado en diferentes capítulos. Y Giorgio Vasari se sabe que no era muy objetivo porque él estaba prácticamente enamorado, idealizado, ¿cómo se puede decir? Totalmente obsesionado con Miguel Ángel. Entonces, todo lo que nos va a decir de él es bueno. O sea, muchas personas lo retenían casi como una deidad, era Miguel Ángel y después estaban todos los demás, ¿sí? Entonces, el apodo que se le da a Miguel Ángel era el divino. eso También era durante su vida. O sea, él durante su logró vida. ese Sí. estatus siguiendo estando vivo, ¿no? Pues tenía Y una se muy buena sabe que agencia a de public diferencia de relations. muchísimos otros artistas, Ajá, Miguel Ángel sí alcanzó, digamos, a disfrutar de su fortuna, de todo el dinero, la inmensa cantidad de dinero que tenía. Algunos calculan que sería un equivalente a 35 millones de dólares hoy en día, lo muy que bueno. él poseía al momento de su muerte, ¿sí? Entonces fue unos artistas pues, que le fue muy bien, que fue muy admirado, muy apreciado durante su vida y que obviamente después de su muerte creció muchísimo más su fama en otros lugares del mundo, pero pues qué bueno que fue de los pocos que sí pudo disfrutar, digamos, de su fama mientras estuvo con vida. ¿Sí? De Ajá. las obras más importantes que tenemos de él son esculturas, porque su rol principal era ser un escultor. Entonces tenemos Y lo la que sería, creación de Adán, ¿no? La creación de Adán yo creo que es una pintura hipericónica que todo el mundo conoce. sí, sí, la creación de Adán es pues indudablemente su pintura más famosa, pero si lo vamos a analizar, digamos, objetivamente, él era un escultor. Ok, Miguel Ángel era un escultor, él fue quien hizo la Piedad, quien hizo el David, quien hizo muchísimas otras esculturas y su rol, digamos, secundario fue ya como ser pintor. También lo hacía muy bien, era un excelente pintor, pero su rol,
digamos, su expertise era ser un escultor. ¿Sí? Sí, pues la Piedad es una locura de escultura, ¿no? O sea, tiene demasiado detalle y yo nunca la he visto en persona. Yo no tengo la fortuna de haber visitado Italia. Estoy seguro que verla en persona es todavía más impresionante, pero sí, digo, ahora que lo dices, o sea, pues sí, sí, sí me parece que La Piedad es una obra de arte superior a la creación de Adán. Sí, sí, definitivamente. Yo tampoco la he visto en persona porque cuando visité el Vaticano la tenían en remodelación o restauración, es la palabra. Entonces, pues sí fue una gestión muy grande para mí, pero de lo que he alcanzado a ver en las fotos, estoy segura que salió un día de regreso, pues va a ser una de las primeras cosas que quisiera ver. ¿Sí? Eh, bueno, otra de las tortugas niñas grandes fue Leonardo da Vinci. ¿Sí? Hablamos de él todo el episodio pasado, entonces no vamos a dedicar mucho tiempo para él, pero todos los que estén interesados pueden checar el episodio que sacamos la semana pasada, que prácticamente contamos todo lo que se necesita saber sobre Leonardo da Vinci. ¿Sí? Sí, Em, y después, una último artista de este periodo fue Titán. Titán ya fue como que digamos, las últimas glimpses del Renacimiento tardío, del Renacimiento maduro, y sus pinturas ya tienen como que un look totalmente diferente, en mi opinión, como que sí. eh, más naturalista, de cierta manera, pero sí, bueno, vamos a ver qué opinas tú. Fíjate esta pintura que se llama La Venus de Urbino. Descríbenos un poquito qué es lo que estás viendo y qué te Sí, parece. esa pintura sí, como dices, ya no se ve tanto del Renacimiento, ya se nota más como, digo, no sé qué movimiento decirte porque no soy tan experto como tú y estoy seguro que me voy a equivocar, pero se me hace más como el tipo de pinturas que hacía también el que pintó la de la boda de Arnolfini. ¿Ok? Se me hace Sí, más parecido a ese tipo de arte, como que renacimiento más del norte de Europa, ¿sí? sí, Ah, ajá. O sea, sí, sí se nota diferente. O sea, si me las pusieras como que esta de Titán y la de Miguel Ángel, yo sí te digo, es un movimiento diferente, es un movimiento artístico completamente diferente, ¿no? Esta pintura pues, está la Venus de Urbino, que es la misma que pintó Botticelli, ¿no? Todos pintaban a la sí, Venus, al parecer. sí. Bueno, pero es una Venus diferente, se ve diferente. Está acostada, está desnuda, está un poco rellenita, como era el estándar de belleza en ese entonces. Y atrás se ve, creo que es su criada, su muchacha, Sí. su ayudante, con otra niña que no sé si también es empleada, y están buscando en un baúl. Y alguna vez tengo un vago recuerdo de que tú me habías dicho que como que el baúl era un símbolo de estatus muy fuerte porque eso significaba que tú tenías más ropa, que tenías como que podías guardar, ¿no? Porque estas eran épocas en las que si tú tenías un vestido bonito, tú lo usas todo el tiempo porque no tienes ninguna otra cosa, ¿no? Y ella pues pues se ve que está como que en un palacio, se ve que está en una cama pasándola Bien. suave, sale un perrito, que yo sé que es como que un símbolo de la fidelidad. Y sí, es una pintura bonita, pero yo, o sea, ni de chiste la pongo cerca de bonita, como que comparado con algo como la escuela, ¿cómo se llama esta? La escuela de Adán o la escuela de Acción de Atenas. La creación de oh, Adán ni la escuela de Atenas. O sea, ok. sí Sí, se me hace fue, algo eh, inferior, si se podría decir. fue una pintura, digamos, más influenciada por el norte, el Renacimiento del norte, y también fue ya como que tirándole, digamos, a otras corrientes que de aquí, después de aquí, digamos, para adelante ya el Renacimiento como que comenzó a perder, eh, digamos, su época de gloria. No es que Ujú, necesariamente haya decaído, simplemente fue cambiando. Lo que ujú, tenemos después de esto fue un mini periodo que fue entre el Renacimiento, que es el periodo grande, y el Barroco, que es el siguiente periodo grande. Eh, Hay como que una pequeña pestañita que se llama el manierismo. En mi opinión personal, es uno de mis etapas favoritas de la historia. Se me hace que hacían cosas tan raras que todo el mundo parecía que estaba en drogas. Se me hace algo tan bonito. tal vez Este, sí. Hay uno de los artistas que, en mi opinión, es mi artista favorito de este periodo, que se llama Pontormo. Ese era su apodo. Y tenemos esta obra que se llama El descendimiento de la cruz. Se ve algo totalmente diferente. Entonces, por favor, descríbenos un poquito qué es lo que tú Sí, ves. esta es una obra que sí está muy bonita, o sea, tiene colores muy vivos, se ve como que fuera acuarela, pero creo que no es acuarela, ¿verdad? No, es un fresco.
¿Qué significa un fresco? Perdón mi Un fresco ignorancia. es como un mural grande en una pared, pintado en una pared. Ajá. Bueno, los colores parecen tipo colores de acuarela, ¿no? Y como que ves cosas difuminadas, eh, el color predominante es el azul, que yo sé que el color azul es algo como que importante, ¿no? Es algo de estatus. Pero sí está medio raro, ¿no? Son como que muchas mujeres así, ángeles, y traen, me imagino que a Jesús, pero se ve bien bizarro, o sea, no se ve tanto muerto, más bien se ve como Es como drogado. marihuana, ¿verdad? Sí, como que le dio la pálida al güey o algo así. Me imagino que por eso dices que está medio raro, porque sí, no se ve muerto Jesús, más bien se ve que se le pasó la mano y pues están así como que todas estas, me imagino que una de ellas es la Virgen y las demás eran pues raza de la Virgen, como que con caras de preocupadas, pero sí está medio raro porque están como que todas juntas, está chistoso, pero al mismo tiempo es una pintura que sí está muy, muy, muy bonita. Si quitaras al Jesús que parece que anda bien marihuano, se vería como una pintura muy bonita, yo creo. Se te hace, a mí se me hacen unas cosas más bonitas que Jesús esté ahí, pero ya eso es algo bien subjetivo. Mira, te voy a decir algo que yo noto cuando veo esta pintura. En primer lugar, los colores están como que súper irreales, ¿sí? Sí, No le estaba apuntando ya al naturalismo, no le estaba apuntando como que a las ilusiones ópticas, este, y a lo mejor es porque yo nací en el tiempo donde ya hay fotografía, es algo que a lo mejor no aprecio tanto como apreciaban ellos, ujú, y es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Aparte, si tú notas, por ejemplo, en otras pinturas como la Escuela de Atenas, donde todo es bien simétrico, donde todo es bien ordenado, donde todo tiene como que bien perspectiva, en esta pintura se ve todo como que bien caótico, como que todos se están moviendo en formas bien reales. como que están La persona que flotando está también, ¿no? sosteniendo, sí, la persona que está sosteniendo el cuerpo de Jesús, si te das cuenta, se está parando de puntitas en sus deditos. O sea, ni siquiera es algo que Sí. sería real, no son poses reales, son figuras súper largas. El torso de Jesús está extremadamente largo, que es una de las características de digamos, subperiodo, que es el manierismo, donde todas las figuras estaban como que raramente largas, ¿sí? Otra vez como que inspirándose de alguna manera hacia La Edad Media, ¿no? el arte gótico, Ajá. sí, ya como Botticelli, y eso es algo que a mí, en mi opinión, se me hace muy elegante, algo muy bonito, aunque sea muy irreal. Entonces, esta obra, pues a mí se me hace Es algo que como, me llama muchísimo la atención, sí, ¿sí? esta obra es tipo como los pósters que hacen de los Avengers, ¿no? Que sale el Avenger principal y luego otro un poco más atrás, pero un poco más arriba, y luego otro un poco más atrás y un poco más arriba. O sea, como si estuvieran cada quien en escalones, raro, así como, o sea, no se ve como que, todos están parados ahí y tú estás tomando una foto, ¿no? Aquí claramente los acomodaron de una forma y no hay fondo, ¿no? O sea, están así como que flotando en el aire y se ve una nubecita ahí, pero Right. tú no estás viendo el piso, no se ve arquitectura como en las demás pinturas del Renacimiento, ¿no? Y es una comparación muy interesante, nunca se me hubiera ocurrido, así como los pósters de las películas modernas, haz de cuenta, esto De es como superhéroes, haz de cuenta, cuando ponen a un varios movimiento, personajes. O sí, los de fútbol, ¿no? Que ponen de que la selección mexicana y el Chicharito y atrás no sé quién y no sé cuánto, que te ponen a todos así. Los tienen que acomodar de una forma en que se vean todas las caras, ¿no? Entonces, haz de cuenta, eso es lo que hicieron ok, aquí. ok. Hay otro artista también que fue muy famoso, se conoce como Parmigianino, porque venía de la ciudad El de queso. Parma, como el queso exactamente. Su nombre de verdad era Yo Girolamo la... Francesco Maria Mazzola. Ese era su nombre de verdad, pero se conoce, todos lo conocen como Parmigianino. A esta pintura que se llama La Virgen del Cuello Largo, también por favor describe un poquito qué es lo que ves. Yo no le llamaría a la Virgen del Cuello Largo, yo le llamaría al Jesús raro largo. Porque ¿Ok? esta pintura lo que más me llama la atención es que el niño Jesús está bien bizarro, o sea, Bien no parece largo. un bebé, está demasiado largo su torso, o sea, el torso de ese niño Jesús es el tamaño de un bebé completo. ¿Ok? Y aquí es como que un niño tal vez de algo así. Aparte sus piernas están bien fuertes, o sea, se ven macizas, ¿no? O sea, Sí. es un bebé que hacía sentadillas en serio. Pero sí, se ve como un niño de tal vez unos 6 años, o sea, como que el tamaño del niño, o más, o unos 8 o 7 años, pero es un bebé, o sea, está desnudo, Tiene está cuerpo así de como que bebé. indefenso, como que no se puede parar, tiene una pancita de bebé, pero más que pancita de bebé, yo le digo como que pancita de mujer adulta, ¿Ok? este, y sí, está bien largo, y la Virgen también, pues como dices, está como que muy alargada, como que las proporciones están medio raras, y tiene el cuello así como que para un lado, como si se estuviera asomando, uh,
y está medio raro. Y sí, o sea, fuera de eso, todo sí se ve bastante renacimientoso, ¿no? Como que las caras están muy solemnes, muy bien detalladas. También, de cierta forma, creo que se notan mucho los contornos de las figuras. ¿ok? Se nota dónde empiezan y dónde terminan. Muchas togas. Y también estoy viendo, me acabo de dar cuenta que hay como que un vato ahí que trae como que un pergamino bien chiquito y abajo a la derecha. Sí. Entonces, eso como que te hace ver, o sea, ya no entiendo. O sea, esa persona es una persona miniatura o tal vez todos los demás son gigantes O está atrás, en el background. o está atrás, pero se nota muy raro porque no se ve que esté muy Esa atrás. perspectiva está confusa, ¿verdad? Exacto, más bien parece que está aladito abajo de ellos o tal vez atrás, pero unos centímetros atrás de ellos, ¿no? Está medio Sí. raro ese güey ahí. A mí este tipo de pinturas se me hace muy elegantes, o sea, tienen como que formas bien alargadas, las manos, por ejemplo, de la Virgen están extremadamente largas. Se me Sí, hacen desde cierta manera como que medio graciosas, este, y no sé, es un periodo de la historia que a mí personalmente se me hace muy interesante, es como que muy diferente a todo lo demás, y pues a mí me gusta mucho. Me gusta que todo se vea como si todo el mundo estuviera en drogas, los colores están bien raros y todos están súper largos. O sea, eso es algo, a mí se me hace algo muy interesante. Eh, Después de este como periodo, que sí querían realismo, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? como que querían Porque romper toda esta eh, simetría, perfección, sí, balance que existía durante el Renacimiento. sí le Eh, echaban ganas en que se viera un poco realista, las personas en sí, ¿no? O sea, las sombras de la cara, la piel se ve realista, los colores de la gente no están tan raros, pero sí, de repente, o sea, ese niño Jesús no, está muy difícil adivinar qué edad tiene. Sí, y esto es algo que en mi opinión está hecho intencionalmente, no es porque los artistas les faltaban técnicas, simplemente se aburrieron de que fuera todo tan perfecto, tan simétrico, tan realista y quisieron como que experimentar con algo un poco diferente. Entonces, Tal en mi vez, opinión es algo eh, muy respetable, en mi opinión es algo como que muy importante que los artistas siempre estén tratando como que de cuestionar y como que de retar los estándares que existen en pues, su momento, ¿no? tal vez estaban tratando de igualar a los bebés ¿de quién? ¿De Miguel Ángel? O Rafael, ¿quién era el famoso por los bebés? O de Rafaelo. Rafaelo. Ah, Ajá. tal vez querían imitar a los bebés de Rafaelo, pero como no lo lograban, dijeron, mira, ¿sabes qué? No podemos competir con él, vamos a hacerlos diferentes. Y No, no hicieron estoy su propio segura que estilo. haya sido así, pero puede ser. Puede ser. Este, bueno, entonces, digamos, hasta aquí se acaba, digamos, todo lo que fue el Renacimiento y después de de este subperiodo del manierismo empezó ya lo que fue el Barroco, ¿sí? Eh, Ujú. a mí me parece el Renacimiento es uno de los periodos de historia de arte eh, más densos que existen, en el sentido que tenemos muchísimo pasando en un tiempo tan pequeño. Y pues sí, todas estas condiciones de las cuales hablamos al principio hicieron que fuera posible toda esta cultura de arte y como que resurgimiento de todas estas civilizaciones antiguas, ¿sí? Ujú. Entonces, me gustaría dejarlo aquí, me gustaría también saber qué es lo que piensa el público, cuál de los artistas piensan que también, aparte de los que mencionamos hoy, fue muy talentoso, cuál es su artista favorito. Puede ser algo como que súper subjetivo, como lo que dije yo, que me gusta Botticelli, porque sí y ya. Este, Me gustaría saber qué es lo que opinan, cuál es el artista que más les parece a ustedes bonito y después parecer que piensan que tiene más técnica admirada, etcétera, etcétera. Así que quieres Yo, agregar algo, tú, Manuel. yo creo que Miguel Ángel en cuanto a pintura, digo, ¿quién? Rafaelo en cuanto a pintura. Rafael. La pintura esta de la escuela de Atenas se me hace increíble. O sea, yo creo que tú ¿Ok? puedes cortar un pedacito de esa pintura y por sí solo ese pedacito ya es una obra maestra, ¿no? Y haz de cuenta que él Sí. pegó como 60 obras maestras una al lado de la otra. Eh, ¿Ok? También, pues creo que Leonardo da Vinci indiscutiblemente es uno de los principales, no solo por el arte, ¿no? Si hablamos del lado artístico, pues yo creo que sí, las tortugas ninjas, por algo los escogieron para ser las tortugas ninjas, ¿no? Son indudablemente de las personas más talentosas artísticamente de la historia de la humanidad. Eh, pero sí, para mí que yo aprecio mucho la ingeniería y me gusta mucho todo esto de la ciencia, creo que Leonardo da Vinci sí está como quiera en otro nivel, ¿no? Porque aparte de estar al mismo nivel de estos chavos, como que en la parte artística,
hacía muchas otras cosas. Y pues sí, digo, aprovechando también les recomiendo escuchar el capítulo anterior, el que comentaban ayer y que hablábamos de Leonardo, porque aquí nos concentramos como que en las partes artísticas y no hablamos mucho de Leonardo porque Nayeli dice que pues que ya hablamos de él, pero yo creo que algo muy interesante del capítulo pasado es que no solamente hablamos de las características artísticas de Miguel Ángel, ¿no? Sino cuestionamos a ver si como artista se merece la fama que tiene, porque, pues como estoy diciendo, hay muchos otros factores que contribuyen a la fama de Leonardo, no solo Ok, la Mona Lisa. Pero sí, en general a mí se me hace que el Renacimiento realmente es un periodo que podríamos hacer todos los capítulos acerca de él, ¿no? Podríamos hacer un podcast completo, o sea, no solo un capítulo, sino un podcast completo alrededor del Renacimiento, porque hay muchísimo de qué hablar y estoy seguro que hay muchísimo que aprender, no solamente del arte, sino de la cultura. qué pasó para que se pudiera dar eso, ¿no? Si entró tal gobierno, que si cambió tal ley, o cuáles fueron las series de factores que llevaron a eso. Sí, Y a lo pues mejor en el nada. futuro podemos adentrarnos un poquito más en diferentes aspectos que no tocamos hoy para otros capítulos. Entonces, Sí, sí, claro, si pues nos no, no, gustaría, no podemos quisiéramos cubrir eso, todo. pues déjenos saber en los comentarios también qué es lo que les gustaría saber específicamente, para ver si le podemos contestar las preguntas que tengan también. Sí, y a mí me gustaría también que opinaran sobre, pues digo, número uno, cuál es su artista favorito del Renacimiento y por qué. Y número dos, en general, no sé si a ustedes que nos escuchan les parecen más interesantes los temas que son como que más de historia del arte, como que explicar cómo llegamos aquí, o si les parecen más interesantes los temas como que más actuales, más de arte conceptual, más de arte contemporáneo, porque creo que son muy diferentes, ¿no? El tipo de conversaciones que se pueden tener como que sobre la historia del arte, pues son mucho de historia, ¿no? De cómo llegamos aquí, porque son conversaciones muy diferentes pues sí, digo, digamos, diferentes tipos de podcast los que se logran dependiendo del tema que hablamos. Yo siento que la ¿Ok? conversación se lleva diferente, entonces, pues me gustaría que nos pasaran su opinión al respecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao.